La ergospirometría se conoce por ser una potente arma pronóstica y el gol estándar para la evaluación de la capacidad funcional. Aunque su generalización queda todavía lejos, en los últimos años esta técnica está viviendo un desarrollo exponencial y cada vez más centros disponen de ella. ¿A qué se debe el crecimiento de la ergospirometría? ¿En qué otros escenarios puede ser de utilidad más allá de la evaluación de la capacidad funcional? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, en la realización Jesús Nicolás, y en el episodio de hoy se estrena como moderador Alejandro Gadella Fernández, cardiólogo en el Hospital General Universitario de Toledo. Bienvenido a Cardio Podcast, Alejandro. Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias al grupo de jóvenes cardiólogos por contar conmigo. Pues nos propones para este primer episodio, en el que te estrenas como moderador, un debate a fondo sobre la ergoespirometría. Ya hemos hecho al comienzo un brevísimo análisis sobre la situación de esta técnica. Cuéntanos en qué aspectos quieres centrar el debate. Pues queríamos centrar el debate en aspectos quizás menos conocidos de la ergospirometría, como son pues el diagnóstico de la disnea, el diagnóstico de la isquemia, cómo nos sirve para personalizar los programas de entrenamiento y bueno, todas estas cuestiones que iremos viendo a lo largo del episodio y que seguro que nos plantea. En el programa de hoy contamos con 3 expertos en la materia que nos ayudarán en este análisis de la ergoespirometría. Nos acompañan Patricia Palau Sampio, cardióloga en el Hospital Universitario de Valencia y presidenta electa de la Asociación de Cardiología Preventiva de la SEC. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Alejandro Berenguel Senén, cardiólogo en el Hospital Universitario de Toledo y coordinador del grupo de trabajo de ergoespirometría de la SEC. Un placer, Alejandro. Un placer estar ahí con todos vosotros. Y Elisa Velasco Baldazo, cardióloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Encantada de saludarte, Elisa. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy y vamos justamente a abordar este tema el primero, ¿no? Estamos viendo cómo en las reuniones de ergospirometría cada vez hay más asistentes y, dicho por vosotros, cada vez tienen mayor nivel, ¿no? Entonces, estamos viendo esta pequeña revolución en la ergospirometría. ¿A qué creéis que se debe el crecimiento de esta técnica? Yo pienso que gran parte del éxito de la ergospirometría en los últimos años lo tiene la rehabilitación cardíaca. Yo pienso que el boom que ha sufrido este país en la rehabilitación cardíaca, donde pues quizás en 15 años hemos pasado de tener a lo mejor poco más de 20, 25 unidades en toda España a tener más de 100, este boom, digamos, ha ido aparejado del boom de la técnica de elección para la prescripción del ejercicio físico como es la ergospirometría, ¿no? Entonces, bueno, hubo una serie de centros donde empezaron a ser un poquito pioneros a la hora de la prescripción de la ergospirometría. Y eso lo que hizo fue crear y generar una demanda de conocimiento, ¿no? Demanda de conocimiento que finalmente desembocó en la creación de un grupo de trabajo que se ha centrado mucho en la formación y la docencia a otros hospitales donde no conocían la técnica, ¿no? Entonces yo pienso que ha sido pues, un poquito una reacción en cadena, ¿no? Pero quizás sí que abanderada y liderada desde el mundo y desde el campo de la rehabilitación cardíaca. También ha ayudado mucho a generalizar el uso de esta técnica la tecnología. Los equipos tienen un funcionamiento cada vez más sencillo, los software van más rápido, no tardamos demasiado tiempo en realizar la prueba, en las calibraciones, en todas estas técnicas que eran muy tediosas cuando empezamos hace 15 años. Los equipos nuevos tienen un funcionamiento mucho más rápido y eso ha hecho que se pueda generalizar en la práctica clínica de forma como una técnica de uso en el día a día. Y también yo creo que las unidades de insuficiencia cardíaca, cada vez más en auge en nuestro país, también han potenciado que esta técnica llegue al estado que se encuentra actualmente en nuestro país. Totalmente, la verdad. Bueno, y ahora vamos a un poco para el profano. Alejandro, lo que hacéis, bueno, empezando por ti, lo que hacéis en horas de curso, a ver si nos puedes resumir aquí en un minuto en qué consiste la ergospirometría, qué es y qué nos aporta, ¿no? ¿Cuál es su principal utilidad? Bueno, como yo siempre le digo a los residentes cuando vienen a formarse, la ergospirometría es una prueba de esfuerzo ante todo, ¿no? Y no debemos olvidarnos que la pantalla de los gases la podemos interpretar después, ¿no? Hay que centrarse en la prueba de esfuerzo, en el electro y en el paciente. Es una prueba de esfuerzo premium, plus, ¿no? Es una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Lo que nos aporta es que gracias a una mascarilla que acoplamos al rostro del paciente y al análisis que hacemos de los gases, podemos extraer información en tiempo real de cómo funciona el sistema cardiovascular, respiratorio,
todo el metabolismo energético y todo el sistema muscular de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esta información que nos da, pues nos abre una ventana a un mundo de lo desconocido que no nos aporta la ergometría convencional, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es como siempre comparo un poquito la época de la imagen, ¿no? De los ecocardiogramas bidimensionales 2D de la época, pues, de hace 30 años, ¿no? Cuando vino el color, aquello fue una revolución y hoy nadie se le ocurre hacer una eco sin color, ¿no? O sin 3D, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que nos aporta, ¿no? Una visión mucho más transversal, mucho más holística de nuestros pacientes. Además, yo creo que todos pensamos siempre en la ergospirometría como esa herramienta diagnóstica o pronóstica, ¿no? Pero hay en otros escenarios donde además nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, Patri, en el campo de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿no? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Cómo nos puede ayudar? Yo creo que en la preservada la utilidad de esta técnica nos aporta mucha información, porque una vez el paciente está diagnosticado, el paciente está con su tratamiento para la congestión, para el tratamiento de las comorbilidades, y el paciente lleva su ISGLT2, el paciente que sigue sintomático, esta prueba nos va a aportar mucha información, nos va a evaluar la respuesta de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y nos va a permitir, tanto en aquellos pacientes con respuesta cronotropa exagerada, ajustar el tratamiento beta-bloqueante, como aquellos pacientes sin una indicación clara de tratamiento beta-bloqueante y con una respuesta cronotropa atenuada, poder retirar o reducir su uso. Y también nos aporta mucha información en cuanto a capacidad funcional, que tiene un valor pronóstico importante, el valor predicho del consumo pico de oxígeno, y poder programar en estos pacientes un programa de ejercicio físico bien domiciliario o bien presencial adaptado a este tipo de pacientes. Y ya pasando un poco al otro campo, ¿no? A la FEBI reducida. ¿Ahí qué nos aporta la ergospirometría, ¿no? ¿O también es capaz de ayudarnos en el tratamiento? ¿Es solo una herramienta pronóstica? ¿Cómo lo ves, Elisa? Nos ayuda mucho en muchos aspectos diferentes. Por un lado, las diferentes terapias de insuficiencia cardíaca avanzada se indican en función de la clase funcional, tanto el tratamiento farmacológico, los dispositivos, las terapias avanzadas tipo el VAD, etc. Y la capacidad funcional no puede ser solamente una pregunta que hagamos en la consulta de cuánto se cansa, porque eso es algo absolutamente subjetivo. Entonces, una vez que empiezas a utilizar la ergospirometría de forma habitual, eres capaz de estratificar mucho mejor el uso de estas terapias avanzadas. Eso respecto al diagnóstico, al pronóstico y a la orientación terapéutica de los pacientes. Y después, para evaluar la respuesta a dichas terapias, y nosotros, por ejemplo, en el contexto de la insuficiencia cardíaca más avanzada posible, pues estamos haciendo un programa de rehabilitación en pacientes con asistencia ventricular como terapia de destino, y en estos pacientes es fundamental evaluarlos con ergospirometría a la hora de, pues, evaluar la situación, ajustar el tratamiento y establecer un programa de entrenamiento físico, pero no solo en IC tan avanzada, sino en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Es muy importante valorar de forma adecuada la capacidad funcional para indicar las terapias que estén adecuadas en cada caso. Y para evaluar los cambios, ¿no? O sea, ya no solo como herramienta diagnóstica, sino también que nos sirve ahí para ver lo que hemos o lo que estamos. Claro, la respuesta al tratamiento, ¿no? Muchas veces es difícil de evaluar solamente con la entrevista clínica, y los 6 minutos muchas veces pues se quedan un poco pobres, claro, a la hora de realmente evaluar el resultado de los tratamientos instaurados. Bueno, y pasando un poco a otro escenario, ya desde hace algunos años, con razón probablemente, la ergometría ha quedado relegada a un segundo plano en el diagnóstico de la isquemia, ¿no? En pacientes con dolor torácico. Sin embargo, yo creo que las guías de práctica clínica olvidan un poco mencionar la ergospirometría, ni siquiera desde un punto de vista pronóstico, porque sí que se incluye la ergometría desde un punto de vista pronóstico en las guías de síndrome coronario crónico, tanto europeas como americanas, ¿no? Entonces, sabemos que hay estudios como los de Belardinelli que sí que utilizaban la ergospirometría en la isquemia. No sé exactamente cómo veis vosotros el papel de la ergospirometría en la isquemia. Bueno, yo pienso que la ergometría convencional merecidamente ha sido excluida de las guías, mientras que la ergospirometría inmerecidamente todavía no ha sido incluida en las guías. Nuestra visión, por lo menos la visión que tenemos en Toledo, es que nosotros ya no hacemos ergometría convencional como prueba de detección de isquemia en pacientes con alta probabilidad pretest, porque la ergometría convencional tiene unos valores de sensibilidad y especificidad muy bajos, nos aportan muchos falsos positivos, y en este sentido ya Belardinelli demostró cómo la especificidad y la sensibilidad de la ergospirometría pues rondaba cifras del 88 y el 96% aproximadamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros que la hacemos como de manera muy rutinaria, sí que la estamos incorporando, digamos, en nuestro algoritmo diagnóstico
poniéndola a nivel incluso de pruebas con isótopos o de eco de esfuerzo. Y los resultados que tenemos son muy buenos. Es verdad que en guías no está, pero también no está porque yo creo que la ergospirometría hasta hace poco en los servicios de cardiología estaba prácticamente relegada a las unidades de insuficiencia cardíaca avanzada para la indicación de trasplante. Entonces, si no tenemos la técnica en los servicios de cardiología, los que escriben las guías tampoco conocen la técnica. Entonces, de esa manera, no hay evidencia suficiente en la bibliografía como para incluirla. Yo creo que esa evidencia, nuestra responsabilidad también como grupo de trabajo es generarla. Y un poquito en esa línea queremos liderar un poquito desde Toledo esa iniciativa de empezar a trabajar, a analizar datos de manera retrospectiva y posteriormente con estudios ya trials prospectivos, ¿no? Para poner a la ergospirometría en valor, para ponerla en su sitio y quizás, quién sabe, si con el paso de los años ya incluirla en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con síndrome coronario. La ergospirometría ve muy bien la isquemia miocárdica, mucho mejor que el electro. Es verdad que la prueba de esfuerzo convencional para el diagnóstico de isquemia está relegada con toda la razón del mundo, de una forma absolutamente merecida, y probablemente no hemos sido capaces de generar la evidencia suficiente para utilizar el consumo en este campo. Nosotros lo estamos utilizando de forma rutinaria, muchas veces como alternativa al eco de esfuerzo y a los isótopos para evitar la radiación, con muy buenos resultados. Es una técnica que suma a la prueba de esfuerzo convencional y en la que la persona que está realizándola se siente más segura para valorar isquemia y aporta mucha información más allá del electrocardiograma. Estás escuchando Cardio Podcast. Patricia Palau, Alejandro Berenguel y Elisa Velasco están repasando con Alejandro Gadella la utilidad de la ergospirometría en diferentes escenarios. Alejandro, continuamos con este análisis. Bueno, hemos repasado ya algunos escenarios y vamos a cambiar un poco de tercio. Una de las historias así recientes más complejas que hemos vivido ha sido la pandemia COVID-19, ¿no? Entonces, yo creo que la ergospirometría ha tenido un papel en esa pandemia y justamente os quería preguntar por qué papel creéis que ha tenido, que ha jugado la ergospirometría en la pandemia COVID-19. Yo creo que ha tenido un papel estratégico porque nos ha ayudado a pacientes que venían con clínica de disnea, fatigabilidad, a poder conocer y saber la etiología de esta disnea, estudio de esta fatigabilidad, que en muchos de los casos nos hemos encontrado que era una causa más por desacondicionamiento, por disautonomía en muchos casos, pero también nos ha ayudado a pacientes con disnea estudio a evaluar otras causas como ineficiencia ventilatoria, probablemente una hipertensión por debajo de esta disnea. Así que yo creo que esta técnica nos ha ayudado muchísimo en el diagnóstico diferencial de la disnea en estos pacientes con COVID persistente y COVID en fase postaguda. Y no solamente eso, sino el hecho de que hayamos empezado a hacer este estudio de diagnóstico diferencial de la disnea a través de la ergospirometría ha hecho que en muchos pacientes posteriormente con disnea de origen desconocido nuestros compañeros hayan comenzado a indicar esta técnica que probablemente pues hasta la epidemia del COVID solamente los que hacíamos ergospirometría de forma habitual la utilizábamos en esta indicación, ¿no? Entonces, verdad que estos pacientes tienen un componente de desacondicionamiento físico por todos los confinamientos, encamamiento, problemas pulmonares, problemas musculares, en ocasiones problemas cardíacos también, y esta técnica ha sido muy útil para el diagnóstico diferencial. Me enseñado mucho sobre la fisiopatología del síndrome post-COVID, ¿no? Porque cuando había más sombras que luces en esa época tan gris que todos queremos olvidar, nos surgían muchas dudas de qué es lo que estaba pasando, de cómo atacaba el virus al organismo, un virus aparentemente respiratorio que se centraba en la patología respiratoria. Claro, te pedía pacientes con disnea después de sufrir un virus respiratorio y todos pensábamos en que había dejado secuelas pulmonares, lógicamente, y como bien decía Patria al principio, tenía una gran afectación miopática, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Al final era una disnea casi más de origen periférico, no tanto por problemas de absorción del oxígeno, sino de utilización a nivel periférico de ese oxígeno. Entonces esto nos ha ayudado a entender más la enfermedad y a entender más cómo enfrentarnos a la enfermedad, al síndrome post-COVID, cómo tratarlo, ¿no? Vimos, tanto Patrick como nuestro grupo, vimos cómo con programas de ejercicio físico de distinta índole, tanto a nivel de musculatura respiratoria como periférico, pues los pacientes mejoraban mucho, ¿no? Con lo cual, yo pienso que, y luego también como dice Elisa, ¿no? Ha abierto también, digamos, ha puesto en el escaparate la técnica, ¿no? Al resto de nuestros compañeros, ¿no? Internistas, neumólogos, muchas veces, que a lo mejor tienen la técnica un poquito más relegada. Con lo cual, bueno, pues no hay mal que por bien no venga. No es que la pandemia ya sea bien recibida, pero por lo menos a nuestro campo pues algo ha aportado. ¿Qué opináis en la rehabilitación cardíaca?
otra vez cambiando de tercio. ¿Hacemos ergospirometría todos o lo dejamos en ergometría convencional? Ya que estamos hablando justamente de las diferencias de las dos. Yo creo que si podemos, deberíamos hacer ergospirometría todos porque nos da mucha información. ¿El problema cuál es? Pues yo creo que no hay ninguno. Si uno está entrenado en hacerlo y la enfermería está entrenada en hacerlo y el equipo lo tenemos disponible, se tarda prácticamente lo mismo, quizá un pelín más en hacer una ergospirometría que en hacer una ergometría convencional. Nosotros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tenemos el mismo tiempo destinado en nuestra agenda a los pacientes que van con espirometría que los pacientes que van con ergometría convencional. Entonces, si puedes, a todos. Si no puedes, porque compartes el equipo, porque tienes un número determinado de huecos por semana, etcétera, como mínimo a la insuficiencia cardíaca, como mínimo a los isquémicos, porque para programar el entrenamiento en isquemia es fundamental ver cuando empieza a caer el pulso de oxígeno, y fundamentalmente a los pacientes valvulares que no sabes muchas veces por qué se fatigan y a los pacientes que no sabes por qué se fatigan, porque a veces un escasez con lesión de un vaso tiene fatiga y no tiene nada que ver con el escasez, ¿no? Entonces, todos los pacientes en los que te generen dudas, si es posible, hacerles ergospirometría mejor, porque te va a ayudar mejor a planificar el entrenamiento. Pues si el paciente puede hacer una ergometría, no debemos de hacer una ergometría, debemos hacer una ergospirometría, siempre. Hoy en día es más un problema de gestión y de convicción, o sea, de gestión del tiempo y gestión de la formación del personal, que haya personal entrenado, y de la convicción del profesional en que realmente es la técnica de elección y que hoy en día yo creo que ya no tiene sentido plantearse hacer las cosas con técnicas que nos aportan un valor limitado cuando tenemos a nuestra disposición los conocimientos, la tecnología, incluso pues, el precio de los equipos, ¿no? Que, como decía Elisa al principio, los equipos han evolucionado mucho, son mucho más flexibles, mucho más cómodos de utilizar, pero también los precios de los equipos no son para nada caros. O sea, un ergospirómetro cuesta bastante menos que un ecocardiógrafo de gama media, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy no hay excusa para no hacer ergospirometría. ¿Qué experiencia tenéis, por ejemplo, en el campo de la valvulopatías o de la evaluación preanestésica, ya yendo a territorios donde estamos expandiendo la ergospirometría, ¿no? Nosotros tenemos implementado un protocolo en el hospital que los pacientes de la consulta valvular, que es una consulta monográfica específica, cuando tenemos dudas de la capacidad funcional, que es fundamentalmente pues, en casi todos los mitrales, los aórticos habitualmente la clase funcional, como todos sabéis, es mucho más fácil de evaluar, pasan una ergospirometría antes de la indicación quirúrgica. Y no solo eso, es que además se les hace un preacondicionamiento antes de la cirugía en función de esa ergospirometría para que lleguen a la cirugía en las mejores condiciones posibles. Entonces, en nuestro caso tenemos absolutamente implementado la utilización de la ergospirometría en los pacientes valvulares, especialmente en la patología mitral y cada vez más en la tricúspide, en la que estamos cada vez más interviniendo también de forma agresiva. Qué guay. Nosotros en los últimos meses también hemos implantado un protocolo que aquellos pacientes con valvulopatía severa que están asintomáticos o paucisintomáticos se remite para ergospirometría y valoración de capacidad funcional y de síntomas durante la prueba y respuesta inotropa. Incluso yo diría que saliéndonos ya de las indicaciones cardiológicas de las valvulopatías, ¿no? Como has hablado de la precirugía, yo iría más allá, en la precirugía no cardíaca. O sea, yo creo que tiene una utilidad muy importante en pacientes que van a ser sometidos a cirugías no cardíacas mayores, cirugías abdominales, oncológicas. Está demostrado, ¿no?, como la ergospirometría aporta valor en cuanto a la valoración funcional por ver si hay que hacer programas de prehabilitación para mejoría de capacidad funcional. Tuvimos la ocasión hace poco en Toledo de recibir a una colega, una anestesista del Hospital Clínic de Barcelona, que estuvo un mes con nosotros. Ella venía porque quería aprender ergospirometría, pero en realidad nos enseñó mucho sobre la unidad de prehabilitación quirúrgica que tenían instaurada allí desde hace ya muchos años, trabajando con pacientes de cirugías no cardíacas, donde les hacen valoración con ergospirometría y entrenamiento, un programa de prehabilitación quirúrgica, y los resultados que tenían eran espectaculares, no solo en términos médicos, sino en términos de coste-efectividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo que hace es trascender las fronteras de lo cardiológico, ¿no? Al final es una prueba pues, tan transversal y tan holística que nos ayuda a todos. Y siguiendo precisamente por esta línea, ¿qué pasa si añadimos la ecografía a la ergospirometría? Es decir, ¿ya nos da las respuestas a todas las dudas que tenemos de la disnea? ¿O cómo lo veis, Patri? Vosotros hacéis bastante. Yo creo que la ecoergospirometría, al menos en insuficiencia cardíaca, nos aporta mucha información. En FEBI preservada, el estudio de la disnea en general es una técnica que nos permite
evaluar tanto toda la información que te da una ergospirometría junto con la información que te da la ecografía. Permites evaluar cómo cambia el volumen sistólico, cómo cambios de la contractilidad segmentaria, valorar bien función diastólica. Entonces, es una técnica que ya te está acercando al diagnóstico. En el caso de disnea, si la sospecha es una FEBI preservada, digamos que en el algoritmo de las guías europeas te está ayudando a delimitar el algoritmo, porque estás haciendo una prueba en esfuerzo y evalúas función diastólica y aumento de presiones durante el esfuerzo y te da mucha información diagnóstica para el estudio de la disnea y para excluir a aquellos pacientes que realmente no cumplen criterios de FEBI preservada u otro tipo de disneas de origen respiratorio o de origen periférico. Sin duda va a ser una prueba que se abra hueco en los próximos años. Vamos a ver, yo creo que mucho publicado al respecto. Bueno, ahí los italianos estamos aprendiendo mucho de ellos, tienen muchísima experiencia y vamos a intentar que incluso que en nuestra próxima reunión anual de ergospirometría a ver si les liamos y nos vienen a enseñar un poquito más, ¿no? Porque sin duda va a ser una prueba que en el futuro va a dar mucho que hablar, ¿no? Integrar la función con la estructura es el futuro. Parece que pone como apellido, ¿no? A lo que estás viendo explicación, ¿no? Así le ha caído el pulso, pues exactamente por qué, ¿no? Y le pone más que apellido, los dos apellidos, ¿no? O Sí, sea, sí, bueno, la explicación realmente. Es tremenda, sí. Y Alejandro, yo quería que hablaras también porque desde que llegó Íñigo San Millán a nuestras vidas y nos mostró aquello de más allá de las gráficas, ¿no? Que utilizaba la ergospirometría como evaluación metabólica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que el ergospiro también tiene la posibilidad de convertirse en una herramienta de evaluación metabólica, mitocondrial? Bueno, sin duda es un campo apasionante que, como bien dices, desde que nos dio aquella charla magistral Íñigo, ¿no? En el 2022, allí en la reunión de Toledo, nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Y nos abrió de alguna manera un poquito los ojos, porque es verdad que aunque son, digamos, conceptos que están publicados ya desde hace mucho, de los años 80, con las ecuaciones de Frey para transformar el V2 y el VCO2 en sustratos, en grasas y en hidratos de carbono, por supuesto que se puede hacer una valoración metabólica y una valoración de función mitocondrial con la ergospirometría de una manera muy sencilla. Si bien es cierto que para que esta valoración sea completa y sea global, sería necesario tener los niveles de lactato. Entonces esto nos exige en las ergospirometrías también hacer una valoración de lactato. Esto ya pues requiere, no es que complique demasiado las cosas, pero ya requiere pues un poquito más de infraestructura, quizás darle una vuelta también a los protocolos, quizás plantearse más protocolos con steps más largos o en carga constante. Entonces yo diría que hoy en día la valoración metabólica que nos da la ergospirometría, de momento vamos a dejarlo en el plano quizás de la investigación y no tanto a lo mejor en la labor asistencial del día a día. Pero como todo, es un camino por recorrer y quizás en el Cardio Podcast del año que viene podamos hablar de que esto empiece a tener ya un papel más en la clínica rutinaria, diaria, ¿no? Bueno, pues Patricia, Alejandro, Elisa, hasta aquí este interesantísimo análisis sobre la ergospirometría. Ha sido un placer contar con vosotros. Bueno, Alejandro, llegamos al final de este episodio. ¿Podrías dejarnos un comentario final a modo de resumen? Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Hemos visto cómo la ergospirometría se refuerza como la prueba evaluadora de la disnea, sobre todo desde el COVID en adelante. Nos sirve también en otros escenarios como la cardiopatía isquémica, en la evaluación de la FEBI preservada, de la FEBI reducida, en las valvulopatías. Así que yo creo que cada vez va ganando más terreno. Bueno, pues muchísimas gracias por esta moderación, Alejandro, y a todos los que nos escucháis en las principales plataformas de podcasting. Os recordamos que también podéis encontrar todos los episodios en la web de secardiología.es con la bibliografía recomendada. Volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.